Como siempre, es un gusto tenerlos aquí en estos espacios en los que todos aprendemos conjuntamente y podemos progresar en nuestras prácticas de aula. Estoy seguro que el día de hoy vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Pedro. Entonces, para aquellos que de pronto hayan asistido varias veces a nuestras reuniones, saben cómo es la dinámica, pero aquellos que nos acompañan por primera vez, les recuerdo que esta es una conferencia de experto invitado. Esta conferencia dura un aproximado de entre 30 a 40 minutos. Después daremos un espacio para una sesión de preguntas de aproximadamente 20 minutos. Para quien tenga alguna duda, podrá hacerla a través del chat una vez termine nuestra conferencia. Como se habrán dado cuenta también, es posible que les haya aparecido una ventanita advirtiendo que se está iniciando la grabación en Zoom. Entonces, si les aparece esa ventanilla, por favor coloquen aceptar o entendido para que no vaya a sacarlos de la sala. También se está transmitiendo en Facebook y la grabación estará disponible en nuestro sitio web y también en nuestro sitio de YouTube, que compartiremos los enlaces al final de la sesión. En esta ocasión, la profesora Mónica Villarreal de la institución presentará la experiencia titulada Modelización Matemática y Tecnologías Digitales en la trayectoria de formación de docentes de educación secundaria. La profesora Mónica Villarreal es doctora en educación matemática por la Universidad de Estadual en Brasil. Es profesora titular de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Actúa en la formación inicial de profesores de matemáticas como docente didáctica de la matemática y metodología y práctica de la enseñanza en la carrera del profesorado de matemática de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde el 2016 es la representante argentina en la Comisión Internacional de Instrucción Matemática. A continuación, doy paso a nuestra ponente, Mónica Villarreal. Profesora, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Mariana, por tu asistencia. Y me gustaría que me digas si me escuchan bien, porque yo no veo a nadie. Así Sí, que, señora. Se escucha muy perfecto. bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación que me llegó a partir de Paola Castro Valencia, eh, del Centro de Investigación y Formación en Educación Matemática, y a la Facultad de Educación y también a la Universidad de los Andes por esta invitación. Eh, Tengo muchos colegas colombianos y es la verdad un placer compartir esto con ustedes y también con colegas de otros lugares de nuestra América Latina. Bueno, el título de mi charla de hoy es Modelización Matemática y Tecnologías Digitales en las trayectorias de formación de docentes de educación secundaria, y eso da cuenta de los tres grandes temas en los que trabajo desde hace bastante tiempo: la modelización matemática como actividad matemática y abordaje pedagógico, las tecnologías digitales en la educación matemática y la formación de futuros profesores. Quiero mostrarles un poco, si es que puedo pasar la pantalla, cuál va a ser el recorrido de esta conferencia, contarles un poco sobre mi docencia y mi trabajo de investigación. Siempre es bueno conocer el contexto desde el cual uno está hablando. Luego me voy a referir brevemente a estas dos tendencias que son foco de mi trabajo, la modelización matemática y las tecnologías. Posteriormente me voy a referir a por qué estas dos tendencias son importantes en la formación de docente, en mi país al menos, y cómo hemos creado ciertos escenarios de modelización matemática en, en, en el ámbito de la formación de futuros profesores y profesoras, contarles algunas experiencias de modelización en ese ámbito y terminar con algunas reflexiones. Respecto de la docencia, soy profesora desde hace varios años en la formación de futuros profesores y profesoras en la Universidad Nacional de Córdoba, más concretamente en la carrera que se llama Profesorado en Matemática, que tiene una duración de 4 años. El profesorado de matemática para nosotros es, entiendo, lo que en Colombia se llama licenciatura en matemática, es decir, el programa que forma futuros profesores.
En ese profesorado el 66% de los cursos son de matemática, incluyendo algo de física y un curso de computación, y el 34% de los cursos son con contenidos didáctico-pedagógicos. En particular, yo he dado clases y doy clases en el curso de didáctica especial y taller de matemática, que es un curso del tercer año de la carrera, y también en metodología y práctica de la enseñanza, que es la materia que se cursa en el último año y en el cual los estudiantes realizan sus primeras prácticas docentes en aula. Y en términos de investigación, este escenario de docencia ha sido también escenario de investigación, y con nuestro grupo hemos trabajado en abordar distintas problemáticas referidas a futuros profesores de matemática que realizan actividades de modelización matemática. Y me detengo un poquito acá en esto de la modelización, como dicho de manera sintética, como un proceso que vincula problemáticas del mundo real, fuera de la matemática, y que busca en el dominio matemático herramientas para comprender esos problemas, para entender ciertas situaciones o fenómenos. Además de analizar y ver cómo estos futuros profesores y profesoras realizan actividades de modelización, también vemos qué es lo que ellos hacen cuando implementan actividades de modelización en la escuela en el momento de las prácticas. A lo largo de los años hemos visto que el trabajo con la modelización es un trabajo que se complementa muy bien y se potencia con el uso de tecnologías. Y en particular en esta conferencia voy a contar un poco sobre nuestro trabajo en relación a los futuros profesores que realizan actividades de modelización matemática con diferentes tipos de tecnologías. Quiero referirme ahora brevemente a esta noción de la modelización matemática, cómo llego yo a interesarme por esto a partir de mi actividad docente. Durante muchos años, después de terminar mi carrera como matemática, antes de hacer el doctorado, yo trabajé en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Entonces daba clase para futuros ingenieros agrónomos, y ahí la matemática era una matemática más bien de servicio, digamos. Entonces, en la búsqueda por, bueno, posibles tareas para armar trabajos prácticos y clases, llegamos con otros docentes que compartíamos en ese momento la docencia, a este libro que se llama Matemáticas Básicas para Biocientíficos, de Bachelet, y en ese libro había muchas aplicaciones de la matemática a distintas situaciones biológicas, médicas, veterinarias. Entonces, por ejemplo, se veía el uso de las funciones exponenciales para describir el crecimiento celular, entre muchos otros ejemplos. A partir de ese libro, bueno, comenzamos a buscar un poco qué problemas podíamos proponer a esos futuros agrónomos, y este es un ejemplo de esos problemas. Soltamos 1000 moscas en una isla en la que no había ninguna. La ley de crecimiento diario, T en días, seguida por la población, está dada por la siguiente función, donde n es el número de moscas y se ofrece acá una función logística de crecimiento con crecimiento limitado, y a partir de esa función ofrecida se piden una serie de, completar una serie de tareas. Completar una tabla, graficar los puntos de esa tabla en un sistema de coordenadas, resolver la ecuación n igual a 600.000, y teniendo en cuenta esos incisos, bueno, determinar en qué rango de valores se movía el tiempo y la cantidad de moscas, o en cuántos días la población alcanzará el número de 100.000. Bueno, era claro que este enunciado era dado a los estudiantes una vez que se había estudiado función exponencial y función logarítmica, y en realidad lo que había era una aplicación de un conocimiento que ya estaba trabajado en el curso para resolver algunos ítems vinculados con esa función. Pero en realidad no había ningún interés en, bueno, ¿por qué sería relevante soltar 1000 moscas en una isla en donde no había moscas, por ejemplo?
a qué se refiere ese tipo de trabajos. Y yendo un poquito más en profundidad en ese análisis, uno puede decir que se trata de una semi-realidad inventada en términos de los ambientes de aprendizaje que propone Skov-Moose, o que es una aplicación ilustrativa de un conocimiento que ya ha sido trabajado en el aula, según Müller y Burkhardt. Hay un modelo, sí, pero que ya está construido, el modelo logístico, y que se pone en juego para que los estudiantes apliquen cierto conocimiento ya disponible. Pero en ningún momento uno se pregunta, bueno, cómo ese modelo fue creado, ni qué problema le dio origen, ni quién lo creó, o para qué fin, y si representa adecuadamente la situación. Es decir, lo que uno estaba viendo era la aplicación de conocimientos a esa situación, pero ese modelo ya había sido creado. No sabemos cómo se llegó a ese modelo. Y ese proceso de obtener ese modelo logístico sería, desde mi punto de vista, lo interesante para aquellos estudiantes de ciencias agropecuarias con los cuales yo trabajaba. Y el trabajo con la modelización en aula, con esos estudiantes, se hacía muy complicado y en realidad durante mucho tiempo, durante el tiempo que yo estuve ahí no lo pudimos hacer. Pero me quedó, digamos, esa idea, y cuando llegué a Brasil a hacer el doctorado, conocí a este matemático que es Rodney Bassanesi, un matemático aplicado de la Universidad de Campinas, que él trabajaba con el proceso de modelización. Y él fue quien me dio a conocer, bueno, a mí y a mis compañeros que estábamos cursando una materia con él, este esquema de del ciclo de modelización que él había construido a partir de su propio trabajo como matemático. Entonces, a partir de un tema de interés, en este caso sería el tema del experimento de las moscas en la isla, se formulan problemas para analizar y esos problemas pueden requerir la realización de algún tipo de experimentos para recolectar datos, o puedo encontrar datos en internet que sean interesantes para resolver ese problema. Se seleccionan variables, se construyen hipótesis, y empiezo a partir de un proceso de abstracción a llegar a un cierto modelo con algunos parámetros que a través de una resolución matemática me permitirá obtener una solución que puede ser analítica, puede ser numérica, puede ser una tabla, puede ser un gráfico, y esa solución es validada respecto de los datos iniciales y se ve si funciona en la situación original, pero puede requerir modificaciones y un nuevo ciclo de modelización se inicia. Encontrado el modelo, ese modelo puede ser aplicado en nuevas situaciones o puede ser utilizado para realizar predicciones. Bueno, este proceso era un proceso que a mí me parecía muy interesante para esos estudiantes de agronomía, pero en ese momento no lo pude poner en práctica, digamos. Paso ahora a hablar un poquito sobre las tecnologías y quería un poco dejar en claro cuáles son los principios que yo considero irrenunciables en relación al uso de las tecnologías en el ámbito de la educación en general y de la matemática en particular. Un principio siempre es una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento y las acciones que uno y las decisiones que uno toma en relación a determinados temas, en particular en este caso sobre el uso de tecnología. Y hay esos principios que yo defiendo, son tres. Uno es más bien de tipo político, otro más bien de tipo pedagógico, didáctico-pedagógico, y el último de tipo epistemológico. Me voy a referir brevemente a cada uno de ellos. El principio que tiene carácter más político es que el acceso a las tecnologías digitales las veo como un derecho del ciudadano, siendo las tecnologías producto del desarrollo de la cultura. Cualquier ser humano debiera tener derecho al uso de las tecnologías. En términos pedagógicos, la necesidad de una alfabetización tecnológica en las escuelas, integrando las tecnologías en actividades esenciales. Es decir, no la tecnología
por la tecnología en sí mismo, o aprender a usar un procesador de texto, o una planilla de cálculos, sino que cómo utilizo eso integrado para aprender lo que hay que aprender en la escuela, para aprender matemática, para aprender geografía, historia, física, lo que sea. Es decir, la tecnología integrada a las actividades esenciales. Y finalmente, una posición más epistemológica que tiene que ver con la producción del conocimiento, y que ese conocimiento se ve condicionado por los medios que son utilizados para su producción. Tales medios definen las prácticas, los contenidos y las formas de conocer. Cuando hablo de medios, me refiero a cualquier dispositivo, aparato, herramienta, instrumento que ha sido obtenido a partir de un desarrollo tecnológico humano para resolver alguna situación. Entonces, la computadora es un medio, las tecnologías digitales en general, pero también lo son el lápiz y el papel o los útiles de geometría. Bueno, esta idea nosotros la plasmamos con otro investigador, colega de Brasil, Marcelo Borba, en el constructo epistemológico Humanos con Medios. Este constructo fue presentado en este libro en el año 2005, Humanos con Medios y la reorganización del pensamiento matemático, y tiene básicamente dos ideas que son centrales. Por un lado, que la cognición no es una empresa individual, sino social. El conocimiento siempre es producido colectivamente. Y que la cognición incluye medios con los cuales se produce el conocimiento. Y esos medios son elementos constitutivos del conocimiento. Es decir, la presencia de diferentes medios puede implicar diferentes modos de producir el conocimiento. Estas son, digamos, las ideas básicas, los principios sobre los cuales he asentado, tanto yo como otros colegas del equipo de investigación, nuestro trabajo en torno a las tecnologías en la educación matemática. Bien, estas dos tendencias, la modelización y las tecnologías, ¿por qué son relevantes para la formación docente? En nuestro caso, tanto en el currículum para la educación secundaria, como en los estándares nacionales para la formación de profesores, aparecen recomendaciones sobre la introducción de las aplicaciones y la modelización para la enseñanza de la matemática. Y también recomiendan estos documentos el uso de las tecnologías en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Es decir, que tanto la modelización como las aplicaciones y el uso de tecnologías son recomendados en estos documentos curriculares. Y por supuesto eso implica desafíos para la formación inicial y continua de docentes. Mientras tanto, y ya hablando en el ámbito de la universidad donde yo trabajo, nuestro programa universitario se caracteriza por una fuerte presencia de matemática pura, sin aplicaciones a problemas del mundo real, un escaso uso de tecnologías y pocos espacios curriculares donde se estudien situaciones que no sean de la matemática en sí. Entonces, esto nos llevó a quienes trabajamos en la formación de profesores en los espacios de la didáctica a proponer la creación de ciertos escenarios de modelización para la formación de estos futuros profesores y profesoras. Entonces, desde el año 2010, la experiencia un poco que les quería contar, en el curso de didáctica especial y taller de matemática hemos creado estos escenarios. Rápidamente, este curso es un curso del tercer año de profesorado, es un curso anual, tiene 30 semanas de duración, con 2 clases de 4 horas por semana. Y en ese curso, entre otros contenidos, se abordan distintas tendencias en educación matemática, como la resolución de problemas, la educación matemática crítica, el uso de tecnologías en la educación matemática y, claro, la modelización matemática. Entonces yo voy a contar un poquito cómo es el desarrollo de esa temática en el curso de didáctica. Hablamos sobre qué es un modelo en las ciencias en general y qué es un modelo matemático. Resolvemos distintas tareas de modelización, algunas
son de modelización, pero otras no, porque es importante distinguirlas y crear criterios para distinguir tareas que son de modelización de aquellas que no lo son. Y les muestro acá un ejemplo de esas tareas. Esta fue extraída del proyecto Lema. El proyecto Lema es un proyecto que se desarrolló entre 2006 y 2009 entre varios países de Europa y que quiere decir aprendizaje y educación en y a través de la modelización y las aplicaciones. Este problema es el del Festival de Música y dice: el Festival de Artes Escénicas Contemporáneas de Glastonbury es el mayor festival al aire libre de música y artes escénicas del mundo. En 2005 el área vallada del festival tenía más de 3.6 kilómetros cuadrados y hubo más de 385 actuaciones en directo. Muchos de los asistentes al festival llevan sus propias tiendas de campaña y duermen dentro de la zona del festival. Los organizadores necesitan limitar el número de entradas a la venta y el número de tiendas que pueden instalarse para poder garantizar la seguridad. ¿Qué les aconsejarías? Bueno, entonces este es uno de los problemas que proponemos a estos futuros profesores para que aborden entre un listado bastante grande de problemas. Y por supuesto, luego de realizar esas tareas, en donde hay tareas de movilización y otras que no lo son, analizamos ciertas dimensiones para extraer algunos criterios que me permitan decidir si una tarea es de modelización o no. Esos criterios están divididos en estas 4 dimensiones: contexto de la tarea. Entonces nos fijamos si el contexto es real y auténtico, si es interesante y si es relevante para los estudiantes. Estos 2 últimos ítems son bastante complejos de lograr, porque bueno, no todos los estudiantes pueden tener interés y no todos los problemas pueden ser de relevancia para todos. Respecto del conocimiento matemático implicado, en general no está determinado de antemano, no necesariamente es único, y esto comienza a reñirse de alguna manera con la estructura de nuestros currículum en las escuelas. Hay un cierto programa para cumplir, entonces a veces compatibilizar el trabajo con la modelización y el programa puede ser una complicación. Las soluciones esperadas son múltiples, dependiendo de las suposiciones y de las hipótesis que se vayan levantando. Piensen en el problema este del festival, qué supuestos puedo hacer, y a partir de los supuestos puedo obtener distintas soluciones. Y se espera que la actividad de quien resuelve la tarea sea múltiple. Hay múltiples procedimientos de resolución, se explora, se plantean hipótesis, se buscan distintas maneras de trabajar, de interpretar y de validar las soluciones. También trabajamos un poquito con los criterios propuestos por Rita Borromeo Ferri respecto de la significatividad de la tarea, del contexto de la realidad basado en la experiencia de los estudiantes, que se provoquen preguntas posteriores a la resolución de la tarea, que haya un estímulo de caminos holísticos de aprendizaje, y que se utilice un nivel apropiado del lenguaje en el planteo de la situación de la tarea. Y finalmente también trabajamos un poco con los criterios que propone Katia Mas, y que la tarea tiene que ser abierta, compleja, concreta, auténtica y resoluble por medio del proceso de modelización. Por supuesto que también discutimos sobre cuáles son los ciclos del proceso de modelización. Trabajamos con el ciclo que propone el proyecto Lema, con el ciclo que mostré anteriormente de Bassanesi, y también un poco para dar cuenta de esta fase de experimentación, que no se sabe muy bien qué es la experimentación en una tarea de modelización para una clase de matemática. Les hacemos resolver algunas tareas que implican experimentación. Y acá les muestro esta tarea que se llama la tarea del montículo de material granulado. Fue propuesta por Susana Carreira, que es una investigadora de Portugal, que estuvo dando un curso acá en Argentina, y ella propuso esta tarea. Y dice lo siguiente: cuando un material granulado como la arena o la sal es arrojado sobre una superficie horizontal, se deposita creando un montículo, generalmente en forma de cono. Este fenómeno es observable en muchas situaciones reales,
como ilustran las figuras que están ahí. El material granulado permanece apilado y no se desliza debido a una cierta fricción entre las partículas. El ángulo de inclinación del montículo que se forma entre el copete y el horizontal se denomina ángulo de reposo y es el ángulo máximo que permite que el material granulado se mantenga sin deslizarse o resbalar. En muchos proyectos de ingeniería civil, en estudios de farmacología y también para evaluar el riesgo de avalanchas en las montañas, el conocimiento de ese ángulo de reposo es fundamental. Entonces la propuesta para los estudiantes es formulen conjeturas sobre el ángulo de reposo. ¿Será este ángulo diferente dependiendo de los materiales? ¿Dependerá este ángulo de la cantidad de material que se deposite? ¿Puede este ángulo ser influenciado por el tamaño de las partículas? Y a partir de estas preguntas, los estudiantes realizan ciertos experimentos. Estas son algunas fotos de cuando estuvimos haciendo esto en el año 2022. Consideran distintos materiales, como se pueden ver acá en la foto, tierra, arena, sal, azúcar. Hacen experimentos, como pueden ver, bastante caseros. En el año, y a partir de ahí, bueno, toman fotos, filman, esas fotos las capturan y las ponen en GeoGebra, por ejemplo, para poder calcular los ángulos. También utilizan papel milimetrado como un medio, digamos, para medir el diámetro de la circunferencia de la base de los conos que se forman, y así experimentan con distintos materiales. Ya en este año pudimos repetir esta experiencia en el laboratorio de física de la facultad, en donde ya teníamos un soporte para colocar el embudo y variar la altura, y los estudiantes comienzan a utilizar como herramienta para medir el ángulo una aplicación que hay en el celular y que permite calcular los ángulos de reposo de los conos que se van formando. Esto para dar una idea de las tecnologías que van apareciendo en estos procesos. También otro grupo utilizó el tracker. El tracker es un programa que se utiliza bastante en física, en donde se pueden insertar videos o imágenes y tomar mediciones sobre esos recursos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el tracker permite, dados 3 puntos, encontrar el radio de la circunferencia que pasa por esos 3 puntos, para medir, por ejemplo, el diámetro o el radio de la base de los conos. También se pueden calibrar para tomar mediciones ahí, bueno, luego usar la matemática para encontrar los ángulos de reposo de los distintos materiales. Bien, luego de este proceso de experimentación, los estudiantes tienen que hacer un informe, y este año les pedimos que ese informe tuviese un formato de video. También analizamos experiencias en aula que han realizado otros docentes en diferentes ámbitos, escuela rural, escuelas marginales, con proyectos más abiertos o con proyectos más cerrados. Y la tarea más desafiante para los estudiantes es la de desarrollar proyectos de modelización abiertos, utilizando libremente las tecnologías. Para ello se conforman grupos y se invita a los grupos a elegir un tema del mundo real de su interés, cualquiera, formular problemas relacionados con el tema, seleccionar variables, levantar hipótesis, diseñar experimentos, buscar información, resolver problemas, escribir un informe y preparar y realizar una presentación oral y un video para compartir con la clase. Este tipo de trabajo con modelización es una perspectiva en donde la naturaleza de las tareas planteadas es abierta, no hay conocimientos matemáticos predeterminados, hay un trabajo de naturaleza interdisciplinar, se propone un pasaje por el proceso completo de modelización a través de todas sus fases, hay una promoción de reflexiones sobre la propia matemática, los modelos creados y el papel social de la matemática y de la modelización. Y por supuesto se promueve el empleo de tecnologías. Esta perspectiva es compatible con lo planteado por diferentes autores. Se trata de una modelización
como contenido, porque me interesa que el estudiante desarrolle y pase por el proceso de modelización. No estoy tan concentrada en la matemática que se pone en juego, sino en el propio proceso de modelización. Es un proceso de modelización activa porque, bueno, los propios estudiantes se dan al trabajo de insertarse en ese proceso. Es una perspectiva sociocrítica de la modelización matemática, que es la perspectiva que ha sido más trabajada en Brasil, con autores como Bassanesi, D'Ambrosio, Borba, Barbosa, Araújo. Es también un tipo de trabajo compatible con el trabajo con proyectos que propone Oli Skogmos, y por supuesto está por detrás la visión esta de humanos con medios que mencioné anteriormente. Entonces ahora les quería comentar un poquito en el año 2022 qué tipos de problemas se trabajaron en el curso. No voy a leer todo esto, simplemente para dar una idea. En la columna de la izquierda están los temas que fueron seleccionados por los estudiantes y a la derecha las preguntas que se fueron formulando. Por ejemplo, la contaminación con COVID y el impacto de todos los residuos que se generaron durante la pandemia en la ciudad de Córdoba. Córdoba es mi ciudad aquí en Argentina. Cómo inciden los aportes del Estado en la alimentación saludable de las personas que asisten a un comedor comunitario. El tema del uso y la dependencia del celular, y un proyecto en el que me quiero detener un poquito, que es el consumo de agua en la industria textil, la huella hídrica del jean azul. La huella hídrica es la cantidad de agua que se utiliza a lo largo de todo el proceso que significa la fabricación de un jean azul, desde el plantado del algodón hasta el fin del uso de esa prenda, ¿no? Entonces, el grupo que trabajó en este proyecto, esto es parte de la presentación de ellos, y decían lo siguiente: tomando como referencia la evaluación del consumo de agua durante el ciclo de vida de un jean sustentable, la huella hídrica total es de 3.772 litros. El porcentaje de consumo de agua en la fase de uso representa el 23% del total que se consume a lo largo del ciclo de vida del jeans. Ese 23% representa 860 litros por ciclo de vida. El ciclo de vida es de 3 años. Yo diría que dura más un jean, pero bueno, esa es la información que encontraron. Y dado que aproximadamente entonces la cuarta parte del impacto del ciclo de vida de la prenda ocurre durante la fase de uso del consumidor, se preguntan a partir de qué frecuencia de lavado reduciremos el porcentaje de consumo de agua en la fase de uso. Es decir, no tenemos que lavar tanto para ahorrar más agua, pero matemáticamente, ¿qué respuesta podemos dar a esto? Entonces entran en juego acá una serie de variables: el peso de jeans, la vida útil, qué tipo de lavarropa estoy usando, qué capacidad tiene, cuál es el consumo por lavado en litros, cuál es el consumo por lavado de una prenda del jeans, y aparecen una serie de variables que son las que ustedes pueden ver acá en la tabla que está acá abajo: los días entre lavados, el número de lavados por año, el consumo anual, el consumo de agua a lo largo de la vida útil, el porcentaje en la huella hídrica y el ahorro que puede significar dependiendo de la frecuencia con la cual yo lave el pantalón. Bueno, este grupo hizo, bueno, representaciones de barras, analizaron distintos tipos de lavarropas, dependiendo de la eficiencia, cuál era el valor de la frecuencia buscada en días. Tengo que lavar el jeans en un lavarropa de buena de eficiencia alta cada 7 días, pero después ya cada 9 días o cada 26 días, para que haya realmente ahorro de agua. Se generó la función en GeoGebra, se utilizaron deslizadores para poder variar la eficiencia del lavarropa.
Y también realizaron un programa en Python, en donde uno podía ingresar la cantidad la frecuencia de lavado que tenían y cuál era y arrojaba si había ahorro o no de agua. Bien, este grupo produjo un video que quiero compartir con ustedes y espero que se escuche. De todas formas, es solamente música de fondo, lo interesante es ver lo que... Perdón. Bueno, para terminar hago algunas reflexiones en torno a toda esta experiencia que ya lleva varios años. En primer lugar, y en concordancia con lo que dice la literatura, es necesario proporcionar a los futuros profesores oportunidades de experimentar el proceso de modelización durante su formación inicial, porque difícilmente vayan a implementar tareas de modelización si no han pasado ellos mismos por ese proceso. Por otro lado, como ya lo anticipé desde el comienzo, las tecnologías pueden ampliar y mejorar las experiencias de de los futuros profesores con los procesos de modelización. Y los proyectos de modelización llevados a cabo por estos futuros profesores en todos estos años que hemos observado y sus reflexiones proporcionan evidencias de, bueno, una gran variedad de temas tratados, su relación, en este caso particular con la situación de pandemia y con problemáticas socioambientales, lo cual significa también una gran cantidad de aprendizajes nuevos en torno a cuestiones que no son necesariamente matemáticas, esos logros de aprendizaje, diversos usos de tecnologías. Por supuesto que también hay dificultades y limitaciones, no todos los estudiantes se comprometen con el trabajo de manera sostenida, es un trabajo que lleva bastante tiempo, esta parte, digamos, del trabajo más autónomo en la producción de procesos de movilización propios. Y también estamos viendo una potencialidad en estos últimos años del uso de los videos para comunicar ideas matemáticas o reflexiones, conclusiones o para concientizar sobre ciertas problemáticas, como es el caso del videíto que mostré recién. A pesar de esas dificultades y basándonos en la evidencia positiva que obtuvimos a lo largo de estos años, argumentamos que la implementación de diversas tareas de modelización y el uso de tecnologías resulta relevante y fundamental durante la formación docente inicial,
por muchas razones, además de las demandas que puede haber en el currículum, tanto en los estándares de formación como en el currículum de educación secundaria. Porque pueden potenciar el aprendizaje de los estudiantes, porque pueden contribuir a una educación inclusiva, y esto lo hemos visto ya en experiencias realizadas en clases de educación secundaria, como aquellos estudiantes que no se ven convocados por una matemática tradicional, sí se comprometen en este tipo de actividades, porque pueden contribuir a que la matemática se considere una herramienta útil para describir y analizar problemas reales, para tomar decisiones fundamentadas y para criticar con argumentos sólidos. Y finalmente, porque pueden hacer que los futuros profesores sean sensibles a las diferentes maneras de dar sentido a la matemática, siendo la modelización otra manera de dar sentido a la matemática. Bueno, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Y bueno, dejo acá mi contacto de mail, y en ese código QR pueden acceder al ResearchGate, donde yo voy subiendo las producciones de artículos y capítulos. Bueno, así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Mónica. Entonces, en este momento daremos inicio oficial a nuestra sesión de preguntas. Entonces, quien tenga alguna pregunta podrá hacerla a través de nuestro chat. Mientras acumulamos algunas de las preguntas, profesora Mónica, ¿le gustaría mostrarnos algo? De pronto alguna página o algo por el estilo. Bueno, había seleccionado acá, a lo mejor para que conozcan un poquito más del trabajo del grupo donde yo, al cual yo pertenezco. Hace relativamente poco publicamos un artículo en la revista venezolana de investigación en educación matemática, en donde contamos cómo es el trabajo de nuestro grupo de investigación en educación matemática de la Universidad de Córdoba, cómo ha sido nuestra trayectoria. Y bueno, me parece que está bueno conocer los grupos de nuestra América Latina en general, y por eso los invito a que, si tienen ganas, miren un poquito ese artículo. Muchísimas gracias. Listo. Entonces, tenemos una pregunta desde Facebook y es, ¿han visto efectos de la formación de los futuros profesores en su actividad como profesores en el aula? Bien, ese es un gran tema de investigación actual. Eh, el sistema educativo en Argentina a veces es muy rígido en términos del tratamiento de los contenidos, y entonces eso de alguna manera limita la posibilidad de los profesores. Yo creo que les damos un espaldarazo para que se animen, pero es cierto que el trabajo con modelización requiere de colaboración de otros colegas, y a veces eso en soledad se hace difícil, pero estamos en eso, acompañando a los profesores, sobre todo a los profesores noveles, para que se animen a esto. Gracias. En el chat tenemos una pregunta de Walter y la reformulo como, ¿podría darnos algunos como tips o consejos para aquellos profesores en ejercicio que quieren empezar a implementar este tipo de tareas? Yo diría que encarar el proceso de modelización completo a veces es muy complejo, es muy difícil. Y hay un artículo de Morten Blomos que él dice: a veces comenzar con algunos de los subprocesos es una manera de comenzar a transitar el camino. Por ejemplo, elegir un tema que me interese y formular problemas. Esa ya es una tarea que es interesante, que es una tarea de modelización, no es el proceso de modelización completo, pero ya me permite comenzar a transitar por el proceso de movilización.
Entonces, esa es una recomendación que hace Blomo y que a nosotros también nos ha resultado, que es, bueno, vamos a hacer esta pequeña parte. O plantearles tareas un poco como las que les mostraba recién del Festival de Música. La matemática que está por detrás y que se pone en juego es bastante sencilla, es estimar, es hacer cálculos, calcular áreas. A lo mejor, por supuesto, ese festival de música que es extranjero para nosotros no significa demasiado para los estudiantes en términos de relevancia, pero a lo mejor elegir un festival de música local y analizar cómo es la asistencia, qué lugares se necesitan, cuántas personas pueden ingresar en un cierto lugar. No son problemas complejos y significa tomar decisiones, hacer supuestos, que son todas acciones que forman parte de un proceso de modelización. Entonces, yo creo que encarar el proceso de modelización matemática complejo o de manera abierta es más difícil, pero yo creo que tenemos pequeñas cositas que podemos ir haciendo, sí. Vale, muchas gracias. En algún punto de la presentación nos habló de la importancia de lo complicado que es escoger ejercicios que sean de interés para los estudiantes. Y la pregunta es si desde su experiencia hay alguna forma de como reconocer rápidamente entre los estudiantes cuáles pueden ser estos como contextos de interés para ellos. Sí, eso lo hemos hecho preguntándoles directamente a ellos, a ver qué tema les interesa, y surgen muchos temas interesantes, y a partir de ese primera recolección, uno puede después formular algunos problemas. Entonces, en la adolescencia, uno de los temas que aparecía mucho era, bueno, cómo el cuerpo va cambiando cuando uno va creciendo, y entonces a partir de eso un grupo de profesoras decidió trabajar con las relaciones entre las medidas del cuerpo humano, donde aparece toda la cuestión de proporcionalidad, y eso fue una experiencia muy, muy interesante y surgió a partir del interés de los estudiantes. Entonces yo creo que preguntar a los estudiantes, involucrarlos en eso, ya ayuda mucho para después formular tareas. Gracias. Durante toda la presentación fue muy claro con los ejemplos de cómo el acceso a estas tecnologías enriquecían este proceso de abordar los problemas. Pero, por ejemplo, una pregunta que nos hace Eric es, ¿nuestros estudiantes y docentes están preparados para el correcto uso de estos métodos? Y de no ser así, ¿cómo un profesor puede aprender a utilizar estos medios? ¿O cómo puede acceder a ellos para poder utilizarlos en clase? Eh, bueno, en general, por ejemplo, esa aplicación que mostré para medir el ángulo, eso lo encontraron Mm. los estudiantes. Entonces, muchas de las aplicaciones las encuentran ellos mismos. Y por supuesto, como profesores nos tenemos que sentar a ver cómo se usa, ¿no? Pero, por ejemplo, el GeoGebra, que es quizás lo más conocido en términos de software matemático, es cierto que si uno conoce más las prestaciones puede hacer un mejor uso, pero yo no diría que es absolutamente necesario conocer todo el uso de GeoGebra antes de usarlo en el aula. Porque de hecho nos ha pasado que muchos usos de ciertos comandos del GeoGebra lo van descubriendo los estudiantes. Entonces a veces el aprender matemática y GeoGebra de manera simultánea nos ha resultado un camino posible. Y por supuesto, yo creo mucho en el trabajo en colaboración con otros docentes para explorar los distintos software y intercambiar las comunidades de trabajo de profesores en colaboración, son muy ricos para eso. Entonces eso, además también está la propia comunidad GeoGebra, que van subiendo aplicaciones, applets que se pueden utilizar, que son abiertos. Entonces como que hay muchos elementos en la propia red que uno puede acceder. Muchas gracias. También preguntan si nos puede, por favor, mostrar la página en la que tiene ejemplos de tareas y publicaciones, cómo llegar a ella, etcétera. Si ustedes no se tienen para escanear el código QR, puedo poner eso. Y si no, si buscan en ResearchGate,
y ponen mi nombre, ahí van a llegar. ¿No la podría, por favor, mostrar cómo se navega en ella para encontrar los ejercicios y tareas? Ok, a ver si puedo. A ver, la voy a compartir. Bueno, no sé si la están viendo. Sí, señora. Si ustedes ponen ResearchGate Mónica Villarreal, ahí llegan a la página. Y acá están las publicaciones, digamos. Mm, Vale, muchísimas gracias. ¿Sí? En el chat, Rafael nos pregunta, ¿desde qué edades recomiendas que los estudiantes pueden ingresar a interpretar modelizaciones en MAT o en otras herramientas? Ujú. Eh, sí, la había visto la pregunta en el chat y está muy buena porque en realidad desde la investigación se dice que es aconsejable desde el jardín de infantes comenzar a trabajar con tareas de modelización. Y que esas tareas de modelización pueden ser muy simples, como por ejemplo, tengo que organizar mi fiesta de cumpleaños eh, y quiero saber, bueno, cuántas, no sé, cuántas magdalenas, es un tipo de masita que se hace, tengo que comprar. Y eso se plantea. Y entonces, bueno, ahí para responder eso tengo que preguntarme, bueno, ¿cuántas personas van a venir? Todas las personas comen la misma cantidad de magdalenas, va a haber adultos, va a haber niños. Entonces, todo eso que es un proceso de seleccionar variables, de conteo. Y entonces, estoy proponiendo una actividad que es bastante abierta, que es interesante para los niños, porque es su fiesta de cumpleaños. Y entonces, la respuesta que es, hay todo un libro que habla sobre la modelización matemática eh, para los niveles básicos de educación, con muchos ejemplos muy interesantes, y ese en particular a mí me gustó mucho. Así que la respuesta es esa, desde tempranas edades se puede trabajar con procesos de modelización. Muchas gracias. Luis Fernando pregunta, ¿podemos llevar a cabo este proceso en la educación de grupos étnicos tomando como base sus conocimientos ancestrales? ¿Tiene alguna experiencia en este contexto? Totalmente, como no tengo experiencia en esos contextos, pero sí puedo decir que desde la etnomatemática, ¿no? Que es un programa que fue propuesto y desarrollado por Ubiratán de Ambrosio en Brasil, que han trabajado mucho con comunidades indígenas, se trabaja mucho con la modelización matemática, sí, totalmente. Y hay Vale, grupos, por ejemplo, en la Universidad Federal de Ouro Preto, Daniel Orey, Milton Rosa, tienen trabajos en etnomodelización. Entonces, me parece que eso responde un poco la consulta del colega. muchas gracias. ¿Puede por favor recordarle a las personas que nos están viendo cuál es el nombre del libro que nos acaba de mencionar? El libro ese para el primario, de la modelización para el primario, Sí, por favor. ¿a qué se refiere? No lo tengo a mano, tendría que buscarlo, pero me puedo comprometer a mandarlo. Ahora si me pongo a buscarlo probablemente me demore. No se preocupe, si quiere lo que podemos hacer es actualizar las diapositivas de pronto con unas referencias Perfecto, sí, con sí, las páginas y libros que ha de pronto cómo expuesto no, durante la presentación. cómo no. Me las manda y las actualizo. Muchas gracias. Aprovecho este momento para recordarle a todos nuestros participantes que las diapositivas quedan subidas en el repositorio y en la página web. Ahí podrán ver también el correo de la profesora Mónica si alguno desea escribirle en privado para conocer un poco más de su trabajo. Y si desea, profesora Mónica, puede por
favor escribir en el chat su correo para de pronto las Sí, sí. personas lo tengan con mayor facilidad? Ok. Listo. Muchísimas gracias. Entonces ahí puedo verlo yo. Espero que también ahí pueden verlo también todos. Em, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias. Encontré el nombre del libro. Ah, perfecto, genial. Ahora se los copio acá. Listo, excelente. De todos modos, aún sigue la invitación por si desea Sí, actualizar sí. las diapositivas. Sí, sí, porque seguramente otras personas no lo han visto. Las diapositivas no vamos a enviarlas por correo porque van a estar publicadas en el perfil de la presentación de la profesora Mónica en nuestra página web. Al final de esta charla vamos a pasar el enlace de la página y de la página de la profesora para quien desee ver las transparencias que ya están publicadas. Listo. Entonces, parece que para este momento ya no tenemos más preguntas. Le agradezco muchísimo, profesora Mónica, por habernos acompañado el día de hoy. Fue una experiencia muy enriquecedora con ejemplos muy interesantes. Em, Invitamos a que por favor, si de pronto tiene algunas otras redes que quiera compartirnos por el chat, no sé si tenga alguna página como redes sociales o algo que le gustaría que las otras personas conocieran o que le gustaría entrar. Soy anti redes sociales, a pesar de trabajar con tecnología. Los invitamos a todos y todas a suscribirse al canal de YouTube. Ahí estamos subiendo todas las presentaciones que hemos realizado desde siempre. Acceder a Funes, donde están también todas nuestras presentaciones, donde están todas nuestras transparencias y aparte un montón de estudios, más de 28.000 documentos sobre educación matemática. Y también invitamos a ser ponentes de este espacio. Oficialmente, VD acaba de abrir, esto es una noticia que no ha sido pública para otras personas, pero VD acaba de abrir otra vez el formulario para todos aquellos que quieran participar el próximo año como ponentes. Este es un espacio de difusión de experiencias, de prácticas, y pueden diligenciar el formulario que ya también está en nuestra página web. Antes de terminar, profesor Pedro, ¿le gustaría agregar algo? Sí, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, profesora Mónica, por esta presentación tan interesante y tan llena de información y de ideas que en alguna medida son importantes para todos los profesores que quieren mejorar su práctica docente. Quiero también agradecer a Mariana por toda la organización y gestión de esta reunión, recordar a nuestra querida colega Paola Castro, que fue quien inició el contacto con la profesora Mónica, como hago siempre, mostrarles un poco dónde encuentran ustedes lo que Mariana les está contando de las transparencias y demás. Pueden ir a nuestro sitio web y ahí en el menú de recursos, reuniones virtuales, si ustedes pulsan allí, encontrarán el cronograma de lo que nos queda este año. Tenemos todavía dos reuniones. La próxima semana a las 6 de la tarde tendremos a la profesora Luz Gómez con una estrategia didáctica para la enseñanza de funciones lineales y cuadráticas. Y el sábado 25 de noviembre tendremos a la profesora Zeneida Fernández de la Universidad de Alicante, España. Y como les decía Mariana, hemos vuelto a abrir el formulario para las postulaciones a comunicaciones de innovación curricular para el próximo año. Entonces, en esta página ustedes encuentran este enlace donde pueden ir y postularse para presentar experiencias didácticas de innovación curricular que quieran compartir con sus colegas. En este mismo menú, en la opción de conferencias de expertos invitados, encontrarán ustedes ya aquí la presentación de la profesora Mónica. Esta es la página de la presentación. Aquí mañana o pasado encontrarán un botón en el que podrán ver el video de esta conferencia
y aquí ya están publicadas en nuestro repositorio Funes las transparencias que usó la profesora Mónica. Entonces, eso está ahí a su disposición. También quiero ya, Mariana habló del canal de YouTube, de Funes, para quienes no pudieron participar en el foro EMAD 2023 que tuvo lugar el sábado pasado, en este mismo menú de recursos, foros EMAD, foro EMAD 2023, encontrarán las transparencias y los videos de los panelistas que participaron en este foro. Entonces, los invito a que lo miren, a que vean la grabación de las sesiones de preguntas y respuestas que también fueron muy interesantes. Entonces, eso es lo que quería contarles hoy. Los esperamos entonces dentro de una semana de nuevo. Ha sido un gusto tenerlos aquí, como siempre, en estos espacios en que todos aprendemos un poquito de todos. De nuevo, muchas gracias, profesora Mónica, gracias, Mariana, y les deseamos una feliz noche. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias de nuevo, profesora Mónica. Me gustaron Gracias a mucho los ustedes. ejemplos. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, chao.